Buen día, Iglesia Buenas Nuevas. Qué lindo y qué privilegio es poder compartir esta mañana con vos, con tu familia. Realmente estoy muy contenta. Mi nombre es Karina García de Zavala y un privilegio compartir y entrar a tu hogar para poder disfrutar juntos de la palabra del Señor. Y si tenés una Biblia cerca, que de seguro sí, abrí por favor conmigo y vamos a compartir juntos esta porción bíblica en 1 de Pedro capítulo 5. Hoy te quiero hablar sobre los procesos del Señor, pero principalmente en el después. ¿Qué sucede después del proceso del Señor? ¿Cuál es el propósito de Dios en ese proceso? Pero Pedro lo habló muy claramente en el capítulo 5, dirigiéndose a la iglesia del Señor, y comienza hablando sobre unos consejos que nos da de cómo transitar primero ese proceso. Así que quiero que me acompañes en la lectura en el versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 10, pero vamos a ir versículo a versículo, ¿te parece? Versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabes que antes de seguir para el versículo 10, quiero detenerme acá y repasar estos cuatro pasos o estos cuatro consejos que nos da Pedro con respecto a cómo transitar los momentos de procesos, los momentos de valles, los momentos de dificultad, los momentos en donde sentimos esa prueba del Señor, en donde sentimos que nuestro corazón está siendo probado, donde sentimos nuestra alma, nuestro espíritu está siendo probado, en donde nosotros pasamos y transitamos por ese valle. Pero nos da unos cuatro consejos muy prácticos, y el primero de ellos es la humillación, es humillarnos ante Dios. Sabes que humillarnos ante Dios tiene que ver con doblegar, tiene que ver con doblarnos ante el Señor, tiene que ver con doblar nuestra voluntad muchas veces, doblegar nuestras decisiones. Estamos en un mundo donde estamos acostumbrados a tomar la directiva, estamos acostumbrados a tomar decisiones, estamos acostumbrados a pensar y razonar y ver cuál es la manera más apropiada. Y si bien ese razonamiento nos los dio Dios y es importante, pero muchas veces eso supera la voluntad del Padre. Muchas veces eso va por delante de lo que Dios realmente quiere. Eso va por delante del consejo de Dios. Y entonces ahí es donde nosotros debemos humillarnos ante el Señor y en el momento de proceso, en el momento de dificultad, empezar a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda? Señor, ¿hacia dónde vamos? Señor, ¿cuál es la decisión correcta? Humillarnos ante el Señor es reconocer que nosotros solos no podemos. Humillarnos ante el Señor es reconocerlo a Él, que Él es soberano, que Él está por encima nuestro y por encima de toda circunstancia, y reconocer que nosotros, como seres humanos, no podemos hacerlo. Aunque tengamos habilidades, aunque tengamos destrezas, aunque tengamos dones, aunque tengamos ministerio, solos no podemos, necesitamos de Él para poder transitar. El segundo consejo que nos da Pedro es sobre dejar nuestras ansiedades a los pies del Señor. Sabes que en momentos difíciles, en momentos de tristeza, de angustia, muchas veces la ansiedad nos empieza a gobernar en nuestra mente. La ansiedad comienza a manejar nuestras decisiones. La ansiedad tiene que ver con los pensamientos excesivos sobre un futuro. Tiene que ver con las preguntas como: ¿qué pasará después? ¿Será que lo vamos a lograr? ¿Será que no? ¿Será que lo vamos a poder transitar? ¿Será que vamos a tener ese trabajo? ¿Será que no? ¿Será que llegaremos a fin de mes? ¿Será que no? Empezamos a tener muchísimas preguntas y de muchas de ellas no tenemos respuestas, entonces la ansiedad comienza a gobernar nuestras decisiones. Y Pedro nos dice: esa ansiedad hay que dejársela al Señor, y nos dice algo hermoso, dice: porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor no es un Dios o un Padre descuidado, al contrario. Si nosotros como padres terrenales queremos lo mejor para nuestros hijos, lo cuidamos, lo protegemos, lo amamos, le enseñamos, lo corregimos, lo exhortamos, lo disciplinamos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial?
No te olvides que la palabra dice que Él no duerme, dice que Él no dormirá el que guarda a Israel, es decir, que Él está velando hacia nosotros, Él está con una mirada continua hacia nosotros, está con una mirada continua en tu vida, una mirada continua en tu familia, cuidando cada detalle, Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros depositamos esa confianza en que Él cuida de nosotros, esa ansiedad comienza a disminuir hasta desaparecer. Porque realmente comenzamos a entender que nuestro futuro no depende de nosotros, no es un azar, no es suerte, sino que nuestro futuro depende de Dios. Y ahí vamos, ¿no es cierto? Nos sujetamos a Él y aprendemos con Él. El tercer consejo que Pedro nos da empieza a decir velad. Saben que velar tiene que ver con una continuidad, con estar atentos todo el tiempo. Saben que a veces en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, ahí es donde muchas veces nos despertamos espiritualmente, por así decirlo, y empezamos a orar más fervientemente, empezamos a buscarlo, empezamos a pedir consejo, empezamos a leer más la palabra. Y cuando todo se tranquiliza, muchas veces tomamos esa actitud de decir, bueno, ya estamos más relajados, ya se calmó todo y comenzamos otra vez a tomar la rienda nosotros, a tomar el timón nosotros, porque está todo más tranquilo. Y cuando viene, muchas veces el Señor de hecho lo usa para levantar nuestra mirada al cielo. Muchas veces el Señor usa estos tiempos de proceso, momentos difíciles, momentos en donde nos choca emocionalmente, momentos en donde nos choca por ahí en nuestra vida física o familiar, y es en donde nosotros tenemos que elevar la mirada al Señor. Y es muchas veces el recurso que el Señor utiliza para que hagamos un freno y volvamos otra vez al camino del Señor, al recto, al camino donde Él nos quiere tener. Pero esa no es la intención del Señor muchas veces. Él dice siempre velad, estar siempre atentos, porque hay un enemigo, iglesia, hay un adversario que siempre está ahí pendiente, buscando a ver dónde Karina cae, dónde Karina se resbala, cómo puedo hacer para que entrar la duda en Karina, cómo puedo hacer para entrar la incertidumbre en Karina, cómo puedo hacer para debilitar la fe de Karina. Siempre el enemigo está ahí pendiente de cómo ver la manera de poder hacernos resbalar, hacernos que este proceso no lo terminemos en victoria, sino en derrota. Por eso es mismo Pedro dijo, velad, estad siempre atentos, siempre, continuamente atentos, que nuestra mirada no caiga, sino que siempre se mantenga el cielo, siempre se mantenga a los ojos de Jesucristo, porque Él es la única respuesta. Y el cuarto consejo que nos da es estar firmes en nuestra fe. Saben que estar firmes en nuestra fe es un ancla que tenemos, ¿no? Podemos pasar por momentos difíciles, podemos pasar por valles enormes, podemos pasar por amargura, por tristeza, pero nuestra fe debe estar siempre firme en el Señor. Los problemas muchas veces descubren en dónde estamos plantada nuestra casa, ¿verdad? Si en la roca o en la arena. Pero que realmente la fe en el Señor Jesucristo sea nuestra ancla y podamos ser como esa palmera, que por ahí nos podemos mover un poco, pero firmes en la fe de Jesucristo, jamás dudando del que creó todo y el que nos dio vida, y no solamente vida física, sino vida eterna. Pero no me quiero detener ahí, quiero seguir un poquito en el versículo 10, que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Un versículo hermoso que nos enseña Pedro, y vamos a ver una palabra que es clave, y es la gracia del Señor. Sabe que este versículo hace como un puente entre lo que venimos hablando, que es cómo pasar ese proceso, y hace un puente con el después del proceso. Pero en ese puente está representada la gracia del Señor. Dice, más el Dios de toda gracia. Siempre, a mí soy una persona de autoevaluarme mucho, y en este tiempo, en una de mis reflexiones, decía, ¿qué nos sostuvo? Como ustedes sabrán, somos una familia misionera, estuvimos en México 1 año y medio, ahora vamos a volver a ir para comenzar nuevos proyectos. Y en este tiempo hemos pasado un montón de circunstancias, situaciones, y de hecho las seguimos pasando,
Pero yo decía, ¿qué nos sostiene? Podemos hablar del propósito de Dios que nos sostiene, podemos hablar del llamado de Dios que nos sostiene, pero hay algo que es un ingrediente que no puede faltar, que nunca falta de hecho, y es la gracia de Dios. Sabes que si nosotros pudimos hacer algo en ese país o podremos lograr algo en ese país, solo va a ser por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sabes que la gracia de Dios es precisamente ese regalo inmerecido. Es esa bondad de Dios que nos cubre, es esos favores de Dios que están más allá de nosotros mismos. La gracia de Dios es esa misericordia que se renueva cada mañana. A veces nosotros podemos decir, bueno, en la Biblia hay consejos de humillarnos, de estar velando, de poder dejar nuestras ansiedades. Y parece tan fácil hablarlo, pero cuando nosotros pasamos por procesos, nuestro corazón y nuestra mente, nuestras emociones, nuestra alma, es tan difícil de controlar. Nos volvemos personas muy frágiles, muy débiles. Y si no fuera por el Señor, por su gracia, no podemos lograr la victoria de ese proceso. Muchas veces esto es como un examen y muchas veces no nos sacamos un sobresaliente 10. A veces tenemos momentos de debilidad, a veces tenemos momentos en donde la duda nos quiere ganar, a veces tenemos momentos de ansiedad, a veces tenemos momentos en donde decimos yo tengo paz, pero y parece que algo dentro tuyo te inquieta o no sabes para dónde decidir o qué decidir. Hay momentos en donde uno por ahí no tiene tan claro o no lo puede realizar tan exacto. Ah, sí, ahora me humillé y le pongo tilde, ahora ya dejé mi ansiedad y le pongo tilde. La vida no es tan así, ¿no? Tenemos nuestros altos y nuestros bajos. Pero sabe que eso es normal, nos pasa a todos. En la Biblia encontramos muchísimas historias de grandes hombres de Dios que han tenido sus buenos momentos y han tenido momentos de crisis y dificultad. Han tenido momentos incluso de duda. Mismo Pedro, el que escribió esta carta, realmente estos versículos, él también pasó por momentos de dudas cuando caminó sobre las aguas. Cuando vio las tormentas y su mirada se desvió, dice que él se hundió. Pero ahí estuvo el Señor y estuvo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, levantándolo. Sabe que la gracia de Dios es la que nos mantiene. Dios sabe, hay un versículo, un salmo que dice, Él conoce que somos de barro. Él nos conoce a la perfección. Pero por eso Él dice, yo te doy estos consejos, vos seguilos. Pero si hay algo que nos cuesta, ahí está la gracia de Dios siempre sosteniéndonos. Ahí está la gracia de Dios siempre rescatándonos. Ahí está la gracia de Dios siempre dándonos una oportunidad. Ahí está la gracia de Dios siempre dándonos una nueva visión, un nuevo caminar. Sabes que la gracia de Dios, me encanta decirlo, es esa bondad de cada mañana, esa misericordia de cada mañana. Ahora, ¿por qué? Y porque Él tiene propósitos muy grandes con los procesos. Y no son propósitos físicos o materiales, que eso vendrá por añadidura. Pero los propósitos centrales de nuestro Señor son propósitos espirituales. Y Él los comienza a describir acá Pedro. Dice, después que hayan pasado este proceso, después que hayan pasado por momentos difíciles, después que haya tenido este episodio que dura un tiempo de nuestros momentos de llanto, de angustia, y la gracia de Dios esté sobre nosotros, va a haber frutos. ¿Cuáles son? Dice, Él mismo, o sea, el Señor en nosotros, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Nos perfeccione porque realmente cada día nosotros vamos a esa perfección. Dice la palabra del Señor que tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Debemos caminar e ir creciendo. Que el proceso que estés viviendo, que el momento de angustia que estés viviendo o los procesos que has tenido para que reflexiones o si lo estás pasando en este momento, sea un proceso en donde uno vaya perfeccionándose, que uno vaya avanzando, que cada día uno pueda dar un paso hacia adelante de lo que Dios quiere para tu vida y para tu familia. Afirmarnos porque cada día o cada vez que terminamos un proceso nos sentimos más firmes. No sé si de seguro has pasado muchos procesos, yo he pasado muchos procesos en mi vida y cada vez que terminaban esos procesos, hasta en algunos me sentía contenta de haberlos pasado, porque realmente el propósito de Dios es que nosotros aprendamos algo, es que nuestra vida espiritual se perfeccione, es que nuestra vida
emocional sea firme, nuestras convicciones sean cada vez más firmes en el Señor. Que nosotros podamos decir, he pasado por tormentas, he pasado por angustias, he pasado por momentos difíciles, pero ahí mi fe se sostuvo. Nos fortalezca, que el Señor nos dé de sus fuerzas. Y hay una palabra última que me encantó, dice que Él nos establezca. Y definiendo cada término me pareció muy fácil definirlos, pero establecer no, así que lo busqué en el diccionario. Y dice lo siguiente, dice, hacer que empiece a funcionar algo, generalmente con propósito de continuidad. Es decir, que los procesos de Dios tienen un propósito eterno, los procesos, un propósito eterno. Es algo que comienza pero nunca acaba. No sé si alguna vez te preguntaste, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué termino una y empiezo otra? ¿O por qué pareciera que nunca termino de aprender? Porque es así. Él nos quiere establecer en las cosas del Señor. Y el que Él nos establezca tiene que ver con un proceso continuo. Es decir, que cuando termines un proceso y veas todo lo que has avanzado en el Señor espiritualmente, es algo que el Señor te dice, muy bien, has logrado todo esto, sigamos con lo que viene, ¿no? Porque la vida del cristiano, y es así, es un caminar continuo de mucho aprendizaje. Y yo siempre digo, cuanto más caminamos, más nos damos cuenta de las cosas que tenemos que cambiar. Cuanto más avanzamos, más nos damos cuenta de cuánto tenemos que menguar. Pero que este proceso que estés pasando, o los procesos que has pasado, el Señor te pueda hacer ver todos estos propósitos eternos. Te afirmaste, tu espíritu se perfeccionó, fuiste creciendo, empezaste a entender el propósito de Dios, empezaste a entender lo que Dios quería hacer en tu vida, lo que Dios quería enseñarte. ¿Estás un paso más adelante o fue en vano todo el proceso que hemos pasado? Que realmente cuando nosotros tomamos estos consejos que nos dejó Pedro en los primeros versículos que leímos, nos podamos aferrar y siempre sabiendo que la gracia de Dios está con nosotros y podamos siempre crecer en el Señor y siempre, cada prueba que pases, acordate que lo vas a terminar en victoria, porque nuestro espíritu, nuestra alma va creciendo cada vez más en gloria en gloria. ¿Saben qué? Queremos cerrar este tiempo en oración y realmente que esta palabra puedas meditarla en tu corazón, puedas seguir estudiando este versículo que realmente es muy rico y que realmente podamos aprender. Y que creo que esta palabra también nos tiene que dar expectativas, ¿no? De lo que Dios va a hacer cuando todo esto termine, lo que Dios va a hacer cuando este proceso acabe. Y que vamos a hacer y vamos a crecer, vamos a afirmarnos y Dios nos va a fortalecer y nos va a establecer. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo, por esta mañana, Señor, que tú nos regalas esta palabra. Señor, yo te pido, Dios, que cada palabra que hayamos hablado, Señor, pueda entrar al corazón. Dice, Señor, tu palabra que cuando tú nos enseñas, nos instruyes, Espíritu Santo, esa palabra penetra nuestro corazón, Señor. Es como una espada de doble filo, Dios. Que realmente así, Señor, pueda examinar nuestro interior, examinar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Señor, si hay algún hermano, Señor, que está pasando por momentos de procesos, de angustia, de dificultad, de valles, de dudas, de miedo, o Señor, que esta palabra, Señor, Él la pueda aplicar a su vida, podamos aplicarlas a nuestras vidas, oh Dios. Sabiendo, Señor, de que tú nos has dejado consejos, sabiendo, Señor, que debemos dejar, Señor, nuestra ansiedad ante ti, pero sobre todo ser conscientes que tu gracia nos acompaña en cada momento, tu misericordia se renueva cada mañana, tu bondad, Señor, nos cubre en cada etapa de nuestras vidas, Señor. Y por sobre todo entender que tus procesos con nuestra vida, Señor, no se limitan a lo que ven nuestros ojos, sino que tienen un proceso eterno, Señor, algo que tiene que ver con nuestro espíritu, nuestra eternidad, Señor, y es que nuestro espíritu vaya creciendo cada vez más. Oh Dios, te damos gracias porque tu amor y tu misericordia es tan grande para con nosotros, Señor, que aún en momentos donde nosotros no lo entendemos, ahí tú estás trabajando. Te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia, le mandamos un beso enorme y el Señor le bendiga.